No, disculpen que haya perdido la claridad del día, lo que pasa es que desde hace 2 o 3 días está lloviendo aquí en Trujillo, entonces ha sido difícil precisar la hora para grabar. En primer lugar, eh, Hegel se le respeta el esfuerzo que tiene en superar a Kant. ¿Por qué? Porque es una respuesta muy seria, habiendo sido, un kantiano, lo fue abandonando. Y Hegel, basándose en Fichte y Schelling, propone eliminar la distinción entre fenómeno y noúmeno. Es decir, que hay que plantear única cosa en sí. Desde la doctrina del yo de Fichte y de Schelling, el verdadero ser se encuentra allí donde el sujeto y el objeto reposan, es decir, en la autoconciencia. No en la conciencia, en la autoconciencia. El absoluto surge con la reflexión filosófica que se origina en la conciencia. Y eso Schelling ya lo había establecido como una especie de principio, que es la identidad, siendo el absoluto el principio. Pero Hegel declara que el absoluto es la síntesis y conclusión suprema, y es el resultado de todo proceso dialéctico. Entonces, Hegel niega también la intuición intelectual de Fichte y de Schelling como órgano de todo pensamiento trascendental. Surge ahí un nuevo idealismo, que es el mundo objetivo es el principio interno de la actividad espiritual, es decir, el absoluto. El absoluto es una actividad espiritual, una actividad del espíritu. El pensamiento hegeliano tiene sus bases, sobre todo cómo comprender ese mundo del espíritu a partir del principio luterano de la fe, de la libertad y la autonomía del espíritu. Eso se llama idealismo objetivo. Luego un principio de Spinoza, que es la unidad de la sustancia. Hegel diría que ser spinociano es el principio del filosofar. Y la frase que toma particularmente de Spinoza, que toda determinación es negativa. Sin embargo, ya Hegel critica a Spinoza como una especie de rigidez intelectual que permanece en la obra de Spinoza y una especie de panteísmo de la divinidad. Eso, por supuesto, lo critica Hegel y vamos a entrar con la crítica al sistema de Kant. Es decir, la unidad trascendental de la conciencia, que es el yo pienso, Hegel la critica porque Kant se queda con el entendimiento y no con la razón. El haber partido, el haber dividido la razón en realidades opuestas y abstractas, sujeto, objeto, entendimiento, razón, materia, forma, y prácticamente irreconciliable. Entonces esa situación ya es una especie de superación al mismo Kant dentro de la obra de Hegel. Luego Hegel toma de Böhme la concepción de la dialéctica, que es el proceso de síntesis de los opuestos a partir de la mediación de la negatividad y considerar la sagrada triplicidad. Es decir, Dios es un constante devenir mediante una vuelta sobre sí mismo desde los contrarios. Aquí ya Hegel se distancia, por supuesto, de Kant con la noción o concepción de la dialéctica. La esencia de la dialéctica, si podemos sugerir uno, es el principio de suprimir y conservar. La razón es el espíritu humano mismo, la filosofía es el devenir del espíritu, el saber aparente a la autoconciencia. Es decir, la filosofía trata de buscar superar el saber aparente hasta llegar a la autoconciencia. Es decir, ¿cómo sabemos ciertas cosas cuando son realidades aparentes? Si ustedes creen que me están viendo a mí, pero esta conferencia se está grabando el viernes 28 de mayo entre las 8 y 10 de la mañana. Es decir, no me están viendo a mí. Están viendo un video que este servidor está autograbando. Pero también un video que fue enviado por internet para que otras personas lo utilizaran a cierta hora dentro de la conferencia, y la misma conferencia ya está dejando de ser porque ya pasó algunos videos que se han ido reproduciendo. Es decir, esta es una síntesis de la síntesis de la síntesis. Esa es la especie de síntesis que se puede establecer sobre
la esencia de la dialéctica en Hegel. Y la dialéctica es el único método de la filosofía para llegar al ser puro, que en realidad el ser puro es indeterminado y vacío. El ser puro es un hacer hacia atrás, con la reflexión, el camino, proceso que lo real lleva hacia adelante con el devenir. En la filosofía, avanzar es retroceder y buscar los cimientos. Llegar al ser puro y vacío es llegar al Dasein.